Entonces le contó. Pero fue como si ya lo supiera. Me dijo. Fue lo mismo de siempre, que uno empieza a contarle algo y antes de que el cuento llegue a la mitad, ya ella sabe cómo termina. Aquella mala noticia era un nuevo cifrado para mi madre. A Santiago Nazar le habían puesto ese nombre por el nombre de ella, y era además su madrina de bautismo, pero también tenía un parentesco de sangre con Pura Vicario, la madre de la novia de vuelta. Sin embargo, no había acabado de escuchar la noticia cuando ya se había puesto los zapatos con tacones y la mantilla de iglesia que solo usaba entonces para las visitas de pésame. Mi padre, que había oído todo desde la cama, apareció en pijama en el comedor y le preguntó alarmado para dónde iba. A prevenir a mi comadre Plácida. Contestó ella. No es justo que todo el mundo sepa que le van a matar al hijo y que ella sea la única que no lo sabe. Tenemos tantos vínculos con ella como con los vicarios. Dijo mi padre. Hay que estar siempre de parte del muerto. Dijo ella. Mis hermanos menores empezaron a salir de los otros cuartos. Los más pequeños, tocados por el soplo de la tragedia, rompieron a llorar. Mi madre no les hizo caso, por una vez en la vida, ni le prestó atención a su esposo. Espérate, y me visto, le dijo él. Ella estaba ya en la calle. Mi hermano Jaime, que entonces no tenía más que 7 años, era el único que estaba vestido para la escuela. Acompáñala tú, ordenó mi padre. Jaime corrió detrás de ella sin saber qué pasaba ni para dónde iban y se agarró de su mano. Iba hablando sola, me dijo Jaime. Hombres de mala ley, decía en voz muy baja. Animales de mierda que no son capaces de hacer nada que no sean desgracias. No se daba cuenta ni siquiera de que llevaba al niño de la mano. Debieron pensar que me había vuelto loca, me dijo. Lo único que recuerdo es que se oía a lo lejos un ruido de mucha gente, como si hubiera vuelto a empezar la fiesta de la boda y que todo el mundo corría en dirección a la plaza. Apresuró el paso, con la determinación de que era capaz cuando estaba una vida de por medio, hasta que alguien que corría en sentido contrario se compadeció de su desvarío. ¡No se moleste, Luisa Santiago!, le gritó al pasar. ¡Ya lo mataron! Bayardo San Román, el hombre que devolvió a la esposa, había venido por primera vez en agosto del año anterior, 6 meses antes de la boda. Llegó en el buque semanal con unas alforjas guarnecidas de plata que hacían juego con las hebillas de la correa y las argollas de los botines. Andaba por los 30 años, pero muy bien escondidos, pues tenía una cintura angosta de novillero, los ojos dorados y la piel cocinada a fuego lento por el salitre. Llegó con una chaqueta corta y un pantalón muy estrecho, ambos de becerro natural, y unos guantes de cabritilla del mismo color. Magdalena Oliver había venido con él en el buque y no pudo quitarle la vista de encima durante el viaje. Parecía marica, me dijo. Y era una lástima, porque estaba como para embadurnarlo de mantequilla y comérselo vivo. No fue la única que lo pensó, ni tampoco la última en darse cuenta de que Bayardo San Román no era un hombre de conocer a primera vista. Mi madre me escribió al colegio a fines de agosto y me decía en una nota casual: ha venido un hombre muy raro. En la carta siguiente me decía: el hombre raro se llama Bayardo San Román, y todo el inundo dice que es encantador, pero yo no lo he visto. Nadie supo nunca a qué vino. Alguien que no resistió la tentación de preguntárselo, un poco antes de la boda le contestó: andaba de pueblo en pueblo buscando con quién casarme. Podía haber sido verdad, pero lo mismo hubiera contestado cualquier otra cosa, pues tenía una manera de hablar que más bien le servía para ocultar que para decir. La noche en que llegó, dio a entender en el cine que era un ingeniero de trenes y habló de la urgencia de construir un ferrocarril hasta el interior para anticiparnos a las veleidades del río. Al día siguiente, tuvo que mandar un telegrama, y él mismo lo transmitió con el manipulador, y además le enseñó al telegrafista una fórmula suya para seguir usando las pilas agotadas. Con la misma propiedad había hablado de enfermedades fronterizas con un médico militar que pasó por aquellos meses haciendo la leva. Le gustaban las fiestas ruidosas y largas, pero era de buen beber, separador de pleitos y enemigo de juegos de manos. Un domingo después de misa desafió a los nadadores más diestros, que eran muchos,
y dejó rezagados a los mejores con 20 brazadas de ida y vuelta a través del río. Mi madre me lo contó en una carta, y al final me hizo un comentario muy suyo. Parece que también está nadando en oro. Esto respondía a la leyenda prematura de que Bayardo San Román no solo era capaz de hacer todo, y de hacerlo muy bien, sino que además disponía de recursos interminables. Mi madre le dio la bendición final en una carta de octubre. La gente lo quiere mucho, Me decía, porque es honrado y de buen corazón, y el domingo pasado comulgó de rodillas y ayudó a la misa en latín. en ese tiempo no estaba permitido comulgar de pie y solo se oficiaba en latín, pero mi madre suele hacer esa clase de precisiones superfluas cuando quiere llegar al fondo de las cosas. Sin embargo, después de ese veredicto consagratorio me escribió 2 cartas más en las que nada me decía sobre Bayardo San Román, ni siquiera cuando fue demasiado sabido que quería casarse con Ángela Vicario. Solo mucho después de la boda desgraciada me confesó que lo había conocido cuando ya era muy tarde para corregir la carta de octubre, y que sus ojos de oro le habían causado un estremecimiento de espanto. Se me pareció el diablo. Me dijo, Pero tú mismo me habías dicho que esas cosas no se deben decir por escrito. lo conocí poco después que ella, cuando vine a las vacaciones de Navidad, y no lo encontré tan raro como decían. Me pareció atractivo, en efecto, pero muy lejos de la visión idílica de Magdalena Oliver. Me pareció más serio de lo que hacían creer sus travesuras y de una tensión recóndita apenas disimulada por sus gracias excesivas. Pero sobre todo, me pareció un hombre muy triste. Ya para entonces había formalizado su compromiso de amores con Ángela Vicario. Nunca se estableció muy bien cómo se conocieron. La propietaria de la pensión de hombres solos donde vivía Bayardo San Román contaba que éste estaba haciendo la siesta en un mecedor de la sala a fines de septiembre cuando Ángela Vicario y su madre atravesaron la plaza con 2 canastas de flores artificiales. Bayardo San Román despertó a medias. Vio a las 2 mujeres vestidas de negro inclemente que parecían los únicos seres vivos en el marasmo de las 12 de la tarde y preguntó quién era la joven. La propietaria le contestó que era la hija menor de la mujer que la acompañaba y que se llamaba Ángela Vicario. Bayardo San Román la siguió con la mirada hasta el otro extremo de la plaza. Tiene el nombre bien puesto, dijo. Luego recostó la cabeza en el espaldar del mecedor y volvió a cerrar los ojos. Cuando despierte, Dijo. recuérdame que me voy a casar con ella. Ángela Vicario me contó que la propietaria de la pensión le había hablado de ese episodio desde antes de que Bayardo San Román la requiriera en amores. Me asusté mucho, Me dijo. 3 personas que estaban en la pensión confirmaron que el episodio había ocurrido, pero otras 4 no lo creyeron cierto. En cambio, todas las versiones coincidían en que Ángela Vicario y Bayardo San Román se habían visto por primera vez en las fiestas patrias de octubre durante una verbena de caridad en la que ella estuvo encargada de cantar las rifas. Bayardo San Román llegó a la verbena y fue derecho al mostrador atendido por la rifera lánguida, cerrada de luto hasta la empuñadura, y le preguntó cuánto costaba la ortofónica con incrustaciones de nácar que había de ser el atractivo mayor de la feria. Ella le contestó que no estaba para la venta, sino para rifar. Mejor, Dijo él. así será más fácil y además más barata. Ella me confesó que había logrado impresionarla, pero por razones contrarias del amor. Yo detestaba a los hombres altaneros y nunca había visto uno con tantas ínfulas. Me dijo evocando aquel día. Además, pensé que era un polaco. Su contrariedad fue mayor cuando cantó la rifa de la ortofónica en medio de la ansiedad de todos y, en efecto, se la ganó Bayardo San Román. No podía imaginarse que él, solo para impresionarla, había comprado todos los números de la rifa. Esa noche, cuando volvió a su casa, Ángela Vicario encontró allí la ortofónica envuelta en papel de regalo y adornada con un lazo de organza. Nunca pude saber cómo supo que era mi cumpleaños, Me dijo. Le costó trabajo convencer a sus padres de que no le había dado ningún motivo a Bayardo San Román para que le mandara semejante regalo, y menos de una manera tan visible que no pasó inadvertido para nadie. De modo que sus hermanos mayores, Pedro y Pablo, llevaron la ortofónica al hotel para devolvérsela a su dueño y lo hicieron con tanto revuelo
que no hubo nadie que la viera venir y no la viera regresar. Con lo único que no contó la familia fue con los encantos irresistibles de Bayardo San Román. Los gemelos no reaparecieron hasta el amanecer del día siguiente, turbios de la borrachera, llevando otra vez la autofónica y llevando además a Bayardo San Román para seguir la parranda en la casa. Ángela Vicario era la hija menor de la familia de recursos escasos. Su padre, Poncio Vicario, era orfebre de pobres, y la vista se le acabó de tanto hacer primones de oro para mantener el honor de la casa. Purísima del Carmen, su madre, había sido maestra de escuela hasta que se casó para siempre. Su aspecto manso y un tanto afligido disimulaba muy bien el rigor de su carácter. Parecía una monja, recuerda Mercedes. Se consagró con tal espíritu de sacrificio a la atención del esposo y a la crianza de los hijos, que a uno se le olvidaba a veces que seguía existiendo. Las dos hijas mayores se habían casado muy tarde. Además de los gemelos, tuvieron una hija intermedia que había muerto de fiebres crepusculares, y 2 años después seguían guardándole un luto aliviado dentro de la casa, pero riguroso en la calle. Los hermanos fueron criados para ser hombres. Ellas habían sido educadas para casarse. Sabían bordar con bastidor, coser a máquina, tejer encaje de bolillo, lavar y planchar, hacer flores artificiales y dulces de fantasía y redactar esquelas de compromiso. A diferencia de las muchachas de la época que habían descuidado el culto de la muerte, las 4 eran maestras en la ciencia antigua de velar a los enfermos, confortar a los moribundos y amortajar a los muertos. Lo único que mi madre le reprochaba era la costumbre de peinarse antes de dormir. «Muchachas», les decía, «no se peinen de noche que se retrasan los navegantes». Salvo por eso, pensaba que no había hijas mejor educadas. «Son perfectas», le oí decir con frecuencia. «Cualquier hombre será feliz con ellas, pero han sido criadas para sufrir». Sin embargo, a los que se casaron con las 2 mayores les fue difícil romper el cerco, porque siempre iban juntas a todas partes y organizaban bailes de mujeres solas y estaban predispuestas a encontrar segundas intenciones en los designios de los hombres. Ángela Vicario era la más bella de las 4, y mi madre decía que había nacido como las grandes reinas de la historia, con el cordón umbilical enrollado en el cuello. Pero tenían un aire desamparado y una pobreza de espíritu que le auguraba un porvenir incierto. Yo volvía a verla año tras año, durante mis vacaciones de Navidad, y cada vez parecía más desvalida en la ventana de su casa, donde se sentaba por la tarde a hacer flores de trapo y a cantar valses de solteras con sus vecinas. «Ya está de colgar en un alambre», me decía Santiago Nazar. «Tu prima, la boba». De pronto, poco antes del luto de la hermana, la encontré en la calle por primera vez, vestida de mujer y con el cabello rizado, y apenas si pude creer que fuera la misma. Pero fue una visión momentánea. Su penuria de espíritu se agravaba con los años, tanto que cuando se supo que Bayardo San Román quería casarse con ella, muchos pensaron que era una perfidia de forastero. La familia no solo lo tomó en serio, sino con un grande alborozo, salvo Pura Vicario, quien puso como condición que Bayardo San Román acreditara su identidad. Hasta entonces nadie sabía quién era. Su pasado no iba más allá de la tarde en que se desembarcó con su atuendo de artista, y era tan reservado sobre su origen que hasta el engendro más demente podía ser cierto. Se llegó a decir que había arrasado pueblos y sembrado el terror en Casanare como comandante de tropa, que era prófugo de Cayena, que lo habían visto en Pernambuco tratando de medrar con una pareja de osos amaestrados y que había rescatado los restos de un galeón español cargado de oro en el Canal de los Vientos. Bayardo San Román le puso término a tantas conjeturas con un recurso simple. Trajo a su familia en pleno. Eran 4: el padre, la madre y 2 hermanas perturbadoras. Llegaron en un Forte con placas oficiales cuya bocina de pato alborotó las calles a las 11 de la mañana. La madre, Alberta Simons, una mulata grande de Curazao que hablaba el castellano todavía atravesado de papiamento, había sido proclamada en su juventud como la más bella entre las 200 más bellas de las Antillas. Las hermanas, acabadas de florecer, parecían 2 potrancas sin sosiego, pero la carta grande era el padre, el general Pretonio San Román.
héroe de las guerras civiles del siglo anterior y una de las glorias mayores del régimen conservador por haber puesto en fuga al coronel Aureliano Buendía en el desastre de Tucurinca. Mi madre fue la única que no fue a saludarlo cuando supo quién era. Me parecía muy bien que se casaran, Me dijo. pero una cosa era eso y otra muy distinta era darle la mano a un hombre que ordenó dispararle por la espalda a Gerineldo Márquez. Desde entonces que asomó por la ventana del automóvil saludando con el sombrero blanco, todos lo reconocieron por la fama de sus retratos. Llevaba un traje de lienzo color de trigo, botines de cordobán con los cordones cruzados y unos espejuelos de oro prendidos con pinzas en la cruz de la nariz y sostenidos con una leontina en el ojal del chaleco. Llevaba la medalla del valor en la solapa y un bastón con el escudo nacional esculpido en el pomo. Fue el primero que se bajó del automóvil, cubierto por completo por el polvo ardiente de nuestros malos caminos, y no tuvo más que aparecer en el pescante para que todo el mundo se diera cuenta de que Bayardo San Román se iba a casar con quien quisiera. Era Ángela Vicario quien no quería casarse con él. Me parecía demasiado hombre para mí, Me dijo. Además, Bayardo San Román no había intentado siquiera seducirla a ella, sino que hechizó a la familia con sus encantos. Ángela Vicario no olvidó nunca el horror de la noche en que sus padres y sus hermanas mayores con sus maridos, reunidos en la sala de la casa, le impusieron la obligación de casarse con un hombre que apenas había visto. Los gemelos se mantuvieron al margen. Nos pareció que eran vainas de mujeres, me dijo Pablo Vicario. El argumento decisivo de los padres fue que una familia dignificada por la modestia no tenía derecho a despreciar aquel premio del destino. Ángela Vicario se atrevió apenas a insinuar el inconveniente de la falta de amor, pero su madre lo demolió con una sola frase. También el amor se aprende. A diferencia de los noviazgos de la época, que eran largos y vigilados, el de ellos fue de solo 4 meses por las urgencias de Bayardo San Román. No fue más corto, porque Pura Vicario exigió esperar a que terminaran el luto de la familia. Pero el tiempo alcanzó sin angustias por la manera irresistible con que Bayardo San Román arreglaba las cosas. Una noche me preguntó cuál era la casa que más me gustaba, me contó Ángela Vicario. Y yo le contesté sin saber para qué era, que la más bonita del pueblo era la quinta del viudo de Chius. Yo hubiera dicho lo mismo. Estaba en una colina barrida de los vientos y desde la terraza se veía el paraíso sin límite de las ciénegas cubiertas de anémonas moradas y en los días claros del verano se alcanzaba a ver el horizonte nítido del Caribe y los transatlánticos de turistas de Cartagena de Indias. Bayardo San Román fue esa misma noche al club social y se sentó a la mesa del viudo de Chius a jugar una partida de dominó. «Viudo», le dijo, «le compró su casa». «No está a la venta», dijo el viudo. «Se la compró con todo lo que tiene dentro». El viudo de Chius le explicó con una buena educación a la antigua que los objetos de la casa habían sido comprados por la esposa en toda una vida de sacrificios y que para él seguían siendo como parte de ella. «Hablaba con el alma en la mano», me dijo el doctor Dionisio Iguarán, que estaba jugando con ellos. «Yo estaba seguro que prefería morirse antes que vender una casa donde había sido feliz durante más de 30 años. También Bayardo San Román comprendió sus razones. «De acuerdo», dijo. «Entonces, véndame la casa vacía». Pero el viudo se defendió hasta el final de la partida. Al cabo de 3 noches, ya mejor preparado, Bayardo San Román volvió a la mesa de dominó. «Viudo», empezó de nuevo. «¿cuánto cuesta la casa?» «No tiene precio». «Diga uno cualquiera». «Lo siento, Bayardo», dijo el viudo, «pero ustedes los jóvenes no entienden los motivos del corazón». Bayardo San Román no hizo una pausa para pensar. «Digamos 5,000 pesos», dijo. «Juega limpio», le replicó el viudo con la dignidad alerta. «Esa casa no vale tanto». «10,000», dijo Bayardo San Román. «ahora mismo, y con un billete encima del otro». El viudo lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Lloraba de rabia», me dijo el doctor Dionisio Iguarán, que además de médico,
era hombre de letras. Imagínate, semejante cantidad al alcance de la mano y tener que decir que no por una simple flaqueza del espíritu. Al viudo de Hughes no le salió la voz, pero negó sin vacilación con la cabeza. Entonces, hágame un último favor, dijo Bayardo San Román. Espéreme aquí 5 minutos. 5 minutos después, en efecto, volvió al club social con las alforjas enchapadas de plata y puso sobre la mesa 10 gavillas de billetes de $1,000 todavía con las bandas impresas del Banco del Estado. El viudo de Hughes murió 2 años después. Se murió de eso, decía el doctor Dionisio Iguarán. Estaba más sano que nosotros, pero cuando uno lo auscultaba, se le sentían borboritar las lágrimas dentro del corazón. Pues no solo había vendido la casa con todo lo que tenía dentro, sino que le pidió a Bayardo San Román que le fuera pagando poco a poco, porque no le quedaba ni un baúl de consolación para guardar tanto dinero. Nadie hubiera pensado, ni lo dijo nadie, que Ángela Vicario no fuera virgen. No se le había conocido ningún novio anterior y había crecido junto con sus hermanas bajo el rigor de una madre de hierro. Aun cuando le faltaban menos de 2 meses para casarse, Cura Vicario no permitió que fuera sola con Bayardo San Román a conocer la casa en que iban a vivir, sino que ella y el padre ciego la acompañaron para custodiarle la honra. Lo único que le rogaba a Dios es que me diera valor para matarme, me dijo Ángela Vicario. Pero no me lo dio. Tan aturdida estaba que había resuelto contarle la verdad a su madre para liberarse de aquel martirio, cuando sus 2 únicas confidentes, que le ayudaban a hacer flores de trapo junto a la ventana, la disuadieron de su buena intención. Les obedecía a ciegas, me dijo, porque me habían hecho creer que eran expertas en chanchullos de hombres. Le aseguraron que casi todas las mujeres perdían la virginidad en accidentes de la infancia. Le insistieron en que aún los maridos más difíciles se resignaban a cualquier cosa siempre que nadie lo supiera. La convencieron, en fin, de que la mayoría de los hombres llegaban tan asustados a la noche de bodas que eran incapaces de hacer nada sin la ayuda de la mujer, y a la hora de la verdad no podían responder de sus propios actos. Lo único que creen es lo que ven en la sábana, le dijeron. De modo que le enseñaron artimañas de comadronas para fingir sus prendas perdidas y que pudiera exhibir en su primera mañana de recién casada, abierta al sol en el patio de su casa, la sábana de hilo con la mancha del honor. Se casó con esa ilusión. Bayardo San Román, por su parte, debió casarse con la ilusión de comprar la felicidad con el peso descomunal de su poder y su fortuna. Pero cuanto más aumentaban los planes de la fiesta, más ideas de delirio se le ocurrían para hacerla más grande. Trató de retrasar la boda por un día cuando se anunció la visita del obispo para que éste los casara, pero Ángela Vicario se opuso. La verdad, me dijo, es que yo no quería ser bendecida por un hombre que solo cortaba las crestas para la solapa y botaba a la basura el resto del gallo. Sin embargo, aún sin la bendición del obispo, la fiesta adquirió una fuerza propia tan difícil de amaestrar que al mismo Bayardo San Román se le salió de las manos y terminó por ser un acontecimiento público. El general Petronio San Román y su familia vinieron esta vez en el buque de ceremonias del Congreso Nacional que permaneció atracado en el muelle hasta el término de la fiesta, y con ellos vinieron muchas gentes ilustres que sin embargo pasaron inadvertidas en el tumulto de caras nuevas. Trajeron tantos regalos que fue preciso restaurar el local olvidado de la primera planta eléctrica para exhibir los más admirables y el resto los llevaron de una vez a la antigua casa del viudo de Mus, que ya estaba dispuesta para recibir a los recién casados. Al novio le regalaron un automóvil convertible con su nombre grabado en letras góticas bajo el escudo de la fábrica. A la novia le regalaron un estuche de cubiertos de oro puro para 24 invitados. Trajeron además un espectáculo de bailarines y 2 orquestas de valses que desentonaron con las bandas locales y con las muchas papayeras y grupos de acordeones que venían alborotados por la bulla de la parranda. La familia Vicario vivía en una casa modesta,
con paredes de ladrillos y un techo de palma rematado por 2 buhardas donde se metían a empollar las golondrinas en enero. Tenían en el frente una terraza ocupada casi por completo con macetas de flores y un patio grande con gallinas sueltas y árboles frutales. En el fondo del patio, los gemelos tenían un criadero de cerdos, con su piedra de sacrificios y su mesa de destazar, que fue una buena fuente de recursos domésticos desde que Poncio Vicario se le acabó la vista. El negocio lo había empezado Pedro Vicario, pero cuando éste se fue al servicio militar, su hermano gemelo aprendió también el oficio de matarrife. El interior de la casa alcanzaba apenas para vivir. Por eso, las hermanas mayores trataron de pedir una casa prestada cuando se dieron cuenta del tamaño de la fiesta. Imagínate, Me dijo Ángela Vicario. habían pensado en la casa de Plácida Linero, pero por fortuna mis padres se emperraron con el tema de siempre de que nuestras hijas se casan en nuestro chiquero, o no se casan. Así que pintaron la casa de su color amarillo original, enderezaron las puertas y compusieron los pisos, y la dejaron tan digna como fue posible para una boda de tanto estruendo. Los gemelos se llevaron los cerdos para otra parte y sanearon la porqueriza con cal viva, pero aún así se vio que iba a faltar espacio. Al final, por diligencias de Bayardo San Román, tumbaron las cercas del patio, pidieron prestadas para bailar las casas contiguas y pusieron mesones de carpinteros para sentarse a comer bajo la fronda de los tamarindos. El único sobresalto imprevisto lo causó el novio en la mañana de la boda, pues llegó a buscar a Ángela Vicario con 2 horas de retraso y ella se había negado a vestirse de novia mientras no la viera en la casa. Imagínate, Me dijo. hasta me hubiera alegrado de que no llegara, pero nunca que me dejara vestida. Su cautela pareció natural, porque no había un percance público más vergonzoso para una mujer que quedarse plantada con el vestido de novia. En cambio, el hecho de que Ángela Vicario se atreviera a ponerse el velo y los azares sin ser virgen había de ser interpretado después como una profanación de los símbolos de la pureza. Mi madre fue la única que apreció como un acto de valor el que hubiera jugado sus cartas marcadas hasta las últimas consecuencias. En aquel tiempo, Me explicó. Dios, entendía esas cosas. Por el contrario, nadie había sabido todavía con qué cartas jugó Bayardo San Román, desde que apareció por fin de levita y chistera hasta que se fugó del baile con la criatura de sus tormentos. Fue la imagen perfecta del novio feliz.